Buenos días, mi nombre es Francisco Grimaldo, soy un estudiante de cuarto año de bachillerato del Colegio Monseñor Bosé y hoy voy a exponer sobre el agua en los seres vivos. Esta presentación se va a dividir en una introducción, la Tierra en sus comienzos, el agua en los seres vivos, importantes descubrimientos sobre el agua, sus propiedades tanto físicas como químicas, vamos a ver algunas de sus funciones y vamos a terminar con una conclusión y las referencias bibliográficas. El agua es el elemento y principio de todas las cosas, tales de Mileto. En esta presentación vamos a profundizar en la verdad que hay detrás de esta frase, en qué tan cierta es. Vamos a explicar sus características tanto físicas como químicas, que le permitieron ser el agua la cuna ideal para la formación de la vida tal y como la conocemos hoy en día. Empecemos con un poco de historia. La Tierra en sus comienzos, en el principio de la Tierra, antes del agua, antes de la vida, de los seres orgánicos, en sus primeros días el agua era similar al mismo infierno. Gracias a estudios de las rocas más profundas y antiguas, de los magmas escondidos del planeta, e incluso gracias a los cráteres de la Luna, los científicos han podido ser capaces de describir o de descubrir cómo era la Tierra en sus primeros comienzos. Hace 4.600 millones de años atrás, cuando alrededor del Sol aún orbitaban, eran meros pedazos y trozos de hielo y roca que colisionaban entre sí. En una de esas colisiones se formó nuestro querido planeta Tierra. En medio de todas esas colisiones, en medio de todo ese caos, un astro del tamaño de Marte, conocido como Theia, colisionó contra nuestro planeta Tierra. De los fragmentos que no fueron absorbidos por el mar de magma generado por la explosión, se formó nuestro querido satélite natural, la Luna. Después de esta colisión, el planeta comenzó a enfriarse gradualmente, pero aún así no hubo vida durante otros 700 millones de años. A este periodo caótico e infernal se le conoce como el periodo o eón ádico o el periodo adeano, en conmemoración al dios griego del inframundo, Hades. Luego tenemos que en los mares de magma generados por esta explosión y los que ya existían en el planeta, flotaban gigantescos trozos de rocas como icebergs negros, los cuales por el calor emanaban gases que crearon una atmósfera ardiente. De estos gases se pudo generar vapor por primera vez, los primeros vapores, los cuales se condensaron, formaron las primeras lluvias y así crearon los primeros océanos. Lamentablemente, la Tierra seguía siendo bombardeada constantemente por trozos de otros planetas que seguían en formación, pero esto solo causaba que los mares se evaporaran, se condensaran y se volviera a repetir el ciclo. Esto siguió así hasta hace unos 3.800 millones de años atrás, cuando se detuvieron estas colisiones, marcando así el fin del eón ádico y pudiendo dar paso a la vida como la conocemos. Gracias a que estas colisiones se detuvieron, estos impactos de asteroides, los océanos pudieron durar por más tiempo, pudieron formar medios más estables y así se pudieron formar las primeras interacciones entre moléculas, ya que el medio no estaba en constante cambio de estado. Pero aún así, estas interacciones entre moléculas serían y formarían un proceso lento que duraría otros 300 millones de años, hasta que hace 3.500 millones de años atrás se pudo formar, a través de todo ese proceso evolutivo, de todas esas interacciones moleculares, la primera bacteria cianocelular azulada, que fue la primera forma de vida en utilizar los procesos fotosintéticos, y gracias a esto podría empezar la conquista de la vida sobre el planeta. Ahora hablemos un poco del agua en los seres vivos. El agua es uno de los elementos, si no el elemento más fundamental para los seres vivos. En nosotros, como seres humanos, forma aproximadamente entre el 63 y 65% del peso total de nuestros cuerpos. En personas con obesidad, este porcentaje varía debido a las grasas que posee dentro del cuerpo. En embriones humanos posee un 94% de la conformación total, y en seres como las medusas y algunas plantas puede llegar a conformar hasta el 95% del peso total. El contenido de agua es incluso mayor y está relacionado directamente con las actividades fisiológicas y metabólicas. Es decir, que en seres más latentes como las semillas y las esporas este porcentaje es menor. Aquí tenemos una tabla, una imagen que nos muestra más o menos el porcentaje del agua en los seres vivos. Ahora tenemos que resaltar que el agua en los seres vivos, en los seres orgánicos, se puede presentar de tres formas. Como agua circulante, que es la que forma los sistemas circulatorios, por ejemplo está la sangre, está el agua intersticial, que es el agua que está entre el espacio entre las células, y el agua intracelular,
que es el agua que está dentro de nuestras células y les da su volumen. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra el porcentaje. El agua intracelular forma el 40% del peso total del agua que tenemos. El agua circulante es solamente un 8% y el agua intersticial forma un 15% aproximadamente. Una característica que cabe resaltar es que a diferencia de otras moléculas de peso similar como el dióxido de carbono, el agua es líquida y no gaseosa. Esto lo vamos a explicar más adelante en una de sus propiedades químicas. Ahora veamos otro poco de historia más. En 1781, cuando el físico y químico Henry Cavendish logró descubrir que el agua no era un elemento como se pensaba, sino un compuesto. Esto fue importante porque luego en 1783 el químico Antoine Lavoisier publicó los resultados de Cavendish, que demostraban que el agua era un compuesto de hidrógeno y de oxígeno. Décadas más tarde, en 1804, Joseph Gay Lucas y el polímata Alexander von Humboldt lograron demostrar que no solo era un compuesto de hidrógeno y oxígeno, sino que aparte por cada 2 volúmenes de hidrógeno se contenía uno de oxígeno, lo que dio origen a la famosa fórmula del H2O. Ahora sí podemos pasar a sus propiedades físicas y químicas del agua, que nos ayudarán a ver por qué esta fue tan importante en la formación de los seres vivos. Pasemos primero con las propiedades físicas. Estas son las magnitudes o características que se pueden medir de cualquier molécula, de cualquier material, sin alterar su estructura molecular normal, es decir, en su estado químico base. Se encuentran los 3 estados de la materia. El agua, como sabemos, se puede encontrar en los 3 estados de la materia conocidos. Se puede encontrar en forma de agua líquida, la cual todos conocemos. Se puede encontrar en forma gaseosa, como el famoso vapor de agua, como forma de las nubes. Y también se puede encontrar en estado sólido, como el hielo o nieve. Posee un elevado calor específico. Esta fue una propiedad importante y sigue siendo importante en los seres vivos hoy en día. El calor específico hace referencia a la cantidad de energía necesaria para poder elevar la temperatura de un cuerpo en 1 grado. Y por esto, el agua, ya que posee un calor específico tan elevado, ayuda a que la temperatura de los seres vivos que conforman no varíe con tanta facilidad. Además de que directamente de esto se deriva que sus marcadores de temperatura son estables. Es decir, el agua hierve o tiene su punto de ebullición a 100 grados centígrados y su punto de congelación a 0 grados centígrados, por lo que sus propiedades se mantienen en ese amplio rango de temperaturas, lo que permite que los cuerpos, su agua interna, no varíe su temperatura con facilidad. Además de que les permite regular su temperatura cuando se sobrecalientan a través de procesos como el sudor. Ahora tenemos 2 propiedades físicas muy importantes del agua. Tenemos la cohesión y la adhesión. La cohesión es la fuerza de atracción que ejercen las moléculas de agua entre ellas debido a la formación de puentes de hidrógeno. Y la propiedad de la adhesión es la fuerza de atracción que tienen las moléculas de agua con otras moléculas. Estas 2 propiedades le dan 3 características esenciales. Primero, le da una alta tensión superficial. Primero, ¿qué es la tensión superficial? Esta es una capa que se forma en la superficie de los líquidos que opone resistencia a la penetración. Esto en el agua se forma porque las moléculas de la superficie, como se puede ver aquí, se ven atraídas entre ellas y hacia abajo, mientras que las del fondo se ven atraídas en todas las direcciones. Por lo que se forma esa capa, se forma ese efecto físico que impide la penetración de objetos en este. Esto ayuda a que objetos ligeros, como los mosquitos, los insectos o las hojas, puedan flotar sobre esta con facilidad. Tenemos la capilaridad, que hace referencia a cuando un capilar se introduce en el agua y el agua asciende por el tubo. ¿A qué se debe esto? Se debe a la propiedad de la adhesión, porque la fuerza de atracción entre las moléculas de agua y la fuerza de las moléculas del tubo de vidrio es mayor. Esto en la naturaleza es muy importante, sobre todo en seres autótrofos como las plantas, los árboles, que lo utilizan para llevar a través de sus capilares nutrientes, sales y minerales desde las raíces hasta la punta de los árboles. Y la tercera característica sería que es un líquido casi incompresible. Gracias a estas 2 propiedades, tanto la formación de puentes de hidrógeno estable como su fuerza de atracción, el agua mantiene su volumen y su masa virtualmente iguales, incluso bajo presión. Esto ayuda a que le dé turgencia, volumen a las células y los órganos. Siguiendo con las propiedades físicas, tenemos que el agua posee una densidad de 1 gramo sobre centímetro cuadrado. También el agua posee una alta conductividad eléctrica. De por sí el agua en su estado natural es un excelente conductor eléctrico. Y si a esto le sumamos que puede diluir y contener iones con facilidad, le da una de las conductividades eléctricas más altas entre los líquidos no metálicos.
Y su tercera propiedad, esta es una muy importante para la aparición de los primeros seres vivos, que es que el agua en su estado líquido es más densa que el agua en estado sólido, es decir, el hielo. El agua alcanza su mayor punto de densidad a menos 4 grados centígrados, ya que cuando ésta se congela a los 0 grados, el hielo se comienza a expandir. Cuando el agua se congela, el hielo se expande, generando agujeros que no están rellenos, por así decirlo, de moléculas. Es decir, que la masa de hielo que podría ocupar cierto volumen va a ser menor a la misma masa de agua que podría ocupar ese volumen. ¿Esto en qué afecta la aparición de los primeros seres vivos? Bueno, debido a que el hielo posee menor densidad, este flota sobre el agua. Gracias a esto, los icebergs pueden flotar y cuando un lago, por así decirlo, se congela, el hielo en su superficie se mantiene flotando. Si el hielo fuera más denso, el hielo de la superficie se hundiría, se expondría otra capa de agua, se volvería a congelar y se repetiría el ciclo, hasta que todo el cuerpo de agua esté congelado. De ser así, incluso los mares se congelarían. Entonces, gracias a esta propiedad, solo se congela la parte o la capa superficial del agua, mientras el fondo y el resto del cuerpo de agua se mantiene intacto. Gracias a esto, el agua puede ser un medio estable para las primeras bacterias, para los primeros seres vivos, porque si el agua estuviera en ese constante ciclo de congelación e incluso los lagos y los mares se congelaran, no se pudieran haber formado esas interacciones moleculares los primeros tiempos, si el medio en el que estaban variara con tanta facilidad. Entonces es por eso que esta densidad menor en estado sólido que en el estado líquido es tan esencial para los primeros seres vivos. Ahora tenemos de sus propiedades químicas, podemos pasar. Primero, ¿qué son las propiedades químicas? Son aquellas propiedades en las que sí vamos a evaluar su estructura molecular y esta cómo interactúa con otras moléculas. Sí, vamos a ver cómo reacciona con otros elementos. Vamos a primero con su naturaleza química. Está conformada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, que forman enlaces covalentes al compartir 2 electrones. Y esta siguiente propiedad es muy importante. El agua, a diferencia de muchas otras moléculas, posee una geometría no lineal. Cuando nos imaginamos una molécula, usualmente nos imaginamos que los 2 átomos estén en lados opuestos o estén organizados de una manera simétrica. Pero el agua no es el caso, ya que sus átomos de hidrógeno están dispuestos en un ángulo de 104,45 grados, que es algo inusual entre las moléculas, y se encuentra a una distancia de 95,84 pm del átomo de oxígeno. ¿Esto en qué afecta? Esto directamente ejerce efectos en la siguiente propiedad, que es muy esencial, que es su polaridad. Cuando uno mira una molécula de agua, esta es esencialmente neutra, pero cuando uno mira más de cerca, por así decirlo, uno se dará cuenta que debido a esa geometría no lineal que acabamos de explicar, las cargas no están compartidas de manera equitativa. Por así decirlo, el oxígeno con tendencia negativa tiende a atraer con mayor fuerza a los electrones compartidos. Y si a esto le sumamos las cargas positivas de los átomos de hidrógeno, la molécula de agua no es del todo neutra, sino que posee cargas parciales, tanto positivas como negativas, lo que lo hace una molécula dipolar. ¿Esto en qué afecta? Esto afecta en que le permite interactuar y reaccionar con una gran cantidad de moléculas que también poseen carga, y explica algunas de las propiedades físicas que ya vimos. Está de ejemplo la cohesión, ya que las moléculas de oxígeno se van a ver atraídas hacia las moléculas de hidrógeno de las otras moléculas de agua, formando así su estado líquido. Y también explica su propiedad de adhesión, ya que ésta puede asociarse con facilidad con otras moléculas con carga, lo que le permite formar enlaces y reacciones con facilidad. Ahora vamos a pasar a su ionización. ¿A qué nos referimos con su ionización? Si tuviéramos 551 millones de moléculas de agua, entre todas estas solamente una se vería ionizada. Es decir, que su grado de ionización es muy leve. Pero, ¿qué es la ionización? Es el proceso en el cual una molécula altera su composición molecular normal para formar nuevos iones. En el caso del agua, esa única molécula formaría un ion de hidronio o de hidróxilo. Aquí tenemos un ejemplo de una molécula de agua que pasa por el proceso de ionización y forma un hidronio. Luego tenemos la capacidad reactiva, debido a propiedades antes mencionadas como que es una molécula dipolar, su gran capacidad de reacción con otras moléculas. El agua puede reaccionar con una gran variedad de sustancias, le permite estar en casi todas las reacciones de los seres vivos y ser un excelente medio para estas reacciones. Y luego tenemos el pH, que se refiere a la acidez. La acidez normal del agua es 7, completamente neutro. El agua de mar es un poco alcalina, es decir, que tiene un grado mayor que 7. Y el agua de lluvia, al combinarse con gases en la atmósfera, es un poco ácida, es decir, es menor a 7. Ahora vamos a ver una de las propiedades más importantes del agua, que esta es considerada como el solvente universal.
¿Por qué? Porque entre todos los solventes el agua es la que mayor cantidad de solutos puede disolver, por así decirlo, y se debe a tres propiedades fundamentales. Su constante eléctrica, una característica que se deriva directamente de su polarización, y es la capacidad de los solventes de separar iones de cargas opuestas. Debido a que el agua posee cargas parciales, tanto negativas como positivas, puede realizar este proceso con mucha facilidad. La hidratación, que es la capacidad de rodear los solventes de manera concéntrica. En caso del agua, como se puede ver en la imagen, el agua rodea de manera concéntrica el soluto. Aquí tenemos la sal sin disolver, esta la rodea, reacciona con esta y la puede disolver con mucha facilidad. Y la hidrólisis, que es la reacción química en la que el agua reacciona con cualquier otra molécula. El agua, debido a propiedades como su polarización, sus propiedades de cohesión, su facilidad para formar puentes de hidrógeno, puede reaccionar con una gran cantidad de sustancias. En este proceso, las dos moléculas se van a dividir en dos partes. La de la molécula del agua se va a dividir en un protón y en un hidronio, y se van a unir a las otras moléculas del solvente. Y el agua ayuda a disolver con mucha facilidad. Es considerada como el solvente universal debido a la gran cantidad de sustancias que puede diluir. Y gracias a esta gran capacidad como solvente es que el agua puede intervenir en tantas reacciones químicas y ser un medio tan estable. Todas las reacciones químicas que se realicen en el agua se van a reconocer como reacciones en medio acuoso y son esenciales para los seres vivos. Un ejemplo, las reacciones de las células, ya que el citoplasma está formado mayormente por agua. Ahora vamos a algunas de las funciones del agua en los seres vivos. Tenemos primero como disolvente de sustancias. Como ya dijimos, es considerado el solvente universal. En los cuerpos ayuda a disolver sales, iones, desechos del metabolismo, entre otras muchas sustancias. Como bioquímica, ayuda como un medio indispensable en las reacciones bioquímicas. Un ejemplo sería la rotura de los enlaces que realiza el agua durante la digestión. Tenemos de transporte. Un ejemplo sería que el agua es el principal componente de la sangre, por lo que ayuda a transportar una gran cantidad de sustancias. Otro ejemplo podría ser en la savia de los árboles, ya que debido a sus propiedades de capilaridad, el agua ayuda a transportar las sales y minerales desde el fondo, desde las raíces de los árboles, hasta la punta, a las hojas y las ramas. De estructural, como ya dijimos, por sus propiedades de compresión y adhesión, el agua es un líquido casi incompresible, por lo que de manera estructural ayuda a darles turgencia y volumen a las células y, a su consecuencia, a los órganos también. De mecánica amortiguadora, el agua, como sabemos, sirve como un líquido casi incompresible, por lo que, al menos en los vertebrados, un ejemplo, ayuda a formar líquidos saliviales entre las articulaciones para evitar el roce de los huesos. En termorreguladora, esto se debe a su gran calor específico y su gran calor de evaporación. Entonces ayuda a regular la temperatura de los seres vivos, tanto como que el agua interna, al tener y mantener sus propiedades en una gran variedad de sustancias, ayuda a que no varíe con tanta facilidad. Otro ejemplo sería cuando los seres vivos sudan y el agua, para evaporarse, toma calor de los seres vivos, ayudando a refrescar los cuerpos. Y como medio de reacciones químicas, como ya sabemos, las reacciones realizadas en agua se reconocen como reacciones en medio acuoso, y debido a su gran cantidad de propiedades como ser el solvente universal, su polaridad, su facilidad para formar enlaces con otras moléculas, el agua es un excelente medio de reacciones químicas, por lo que en esta se pudieron formar las primeras reacciones y la aparición de las primeras bacterias. De no ser por esto, de no ser un medio tan ideal para esas reacciones, no se pudieron haber formado los primeros procesos como la fotosíntesis, la fermentación, entre otros. Ahora, ¿qué podemos llegar a concluir de toda esta información? Podemos concluir que el agua es la biomolécula inorgánica más importante para los seres vivos. Todas y cada una de sus propiedades que ya mencionamos, como su polarización, su capacidad como solvente, su conductividad eléctrica, su mayor densidad en estado líquido que en el estado sólido, o incluso solamente su estructura molecular y la organización de sus átomos, permitieron que en estas se pudieran formar las primeras reacciones químicas, se pudieran formar las primeras interacciones entre moléculas de manera estable. Por lo que gracias a esta podemos existir y la vida existe como la conocemos. En palabras de Leonardo da Vinci, el agua es la fuerza motriz de la naturaleza. Esta frase no podría ser más cierta, ya que sin el agua no hubiéramos vivido, no hubiéramos sido capaces de hacerlo en un primer lugar. Aquí tenemos las referencias